El siguiente programa de opinión contiene elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia que pueden ser escuchados por niños, niñas y adolescentes sin supervisión de sus madres, padres, representantes o responsables. El Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presentan. A partir de este momento, todas las voces se unen en una sola señal. RCR presenta Conexión 750 con María Alejandra Trujillo. Muy buenas tardes, amigos de Radio Caracas Radio. Lo mejor de este martes 17 de abril del año 2018. Todo el equipo que trabaja para ustedes a partir de esta hora los saluda. Variada y abundante información que compartir y analizar. Como es costumbre, la tarde de hoy la Asamblea Nacional aprobó ante juicio de mérito contra el presidente Nicolás Maduro, iniciado por el Tribunal Supremo de Justicia en el exilio por los delitos de corrupción propia y legitimación de capitales en el caso Odebrecht. Con el voto nominal de 105 diputados de la oposición presentes y 2 diputados del PSUV en contra, se aprobó la autorización para continuar el proceso judicial contra el primer mandatario que se adelanta en el exterior. Considerando, dice el acuerdo, que la corrupción es una de las principales causas de las cuales, por las cuales hay hambre, pobreza, falta de medicinas, inflación, escasez de alimentos, falta de servicios públicos y otros graves problemas que golpean a la gran mayoría de los venezolanos. Y que varios países en América Latina, recuerdan los diputados, vienen adelantando investigaciones relacionadas con hechos de corrupción ligados a las actividades de la empresa brasileña Odebrecht, salvo en Venezuela, donde, producto del secuestro de las instituciones, dice el documento del sistema judicial, es el único país en el que los graves señalamientos contra personeros del Estado no han sido investigados. La pregunta que nos hacemos la tarde de hoy es ¿qué viene a continuación? A las 5:30 hablaremos ampliamente acerca de este tema. Por cierto, la Guardia Nacional impidió el ingreso de los medios de comunicación al hemiciclo y la sesión fue transmitida por Periscope a través de los diputados. Tal y como figura en la sentencia del Tribunal Supremo de Justicia en el exilio, se pudo observar que los recursos aprobados por el Ejecutivo venezolano, dice el documento, ascendieron a $1.790.766.000 y 168.410.000 euros. Es parte de la denuncia de la fiscal en el exilio, donde se aprecia la aparente rúbrica de Nicolás Maduro y una nota a puño y letra que señala: muy urgente establecer fondo central para esos recursos, certificó cada pago. Bueno, de esto vamos a conversar, como es natural, la tarde de hoy. La funcionaria en el exilio se pronunció a través de su cuenta en Twitter, celebró la decisión de la Asamblea Nacional. Luis Ortega Díaz, conminó a la Fuerza Armada a acatarla. De lo contrario, dijo, le tocará a la comunidad internacional, hacerla cumplir. Además, aseguró textualmente, se inicia el fin de la tiranía. Bueno, lo comentaremos, como es natural, en la tarde de hoy. Y en tanto el Parlamento daba curso a este juicio de mérito contra el presidente venezolano, los médicos y personal sanitario en todo el país protestaba por la crisis humanitaria. Efectivos de la Guardia Nacional reprimieron la protesta del personal de salud del periférico de Catia, que llegó hasta la autopista Caracas-La Guaira. Lo comentaremos. 2 datos. La canasta básica familiar, atención, se ubicó en 75.446.014,83 bolívares, según el Sendas. La pregunta otra vez: ¿cuántas familias tienen para cubrir estos gastos hoy día en Venezuela? Y el Fondo Monetario Internacional prevé que la hiperinflación rondará 13.864,6% este año en Venezuela, con una contracción económica de menos 15% del Producto Interior Bruto en 2018. Esto es Conexión 750, comenzamos. ¿Qué está pasando en este país?
Y saludamos a una de las 105 diputadas que estuvo en la sesión el día de hoy de la alternativa de la oposición, Mariela Magallanes, del Estado Aragua, dirigente de la Causa R, nos acompaña. 1.000.000 de gracias. Muy buenas tardes. Hola María Alejandra, gracias una vez más por tu invitación. Y un honor estar en tu programa. Pues mucho interés de conocer los argumentos que utilizaron los diputados de la alternativa que concurrieron hoy a la sesión de la Asamblea para aprobar, autorizar este antejuicio de mérito contra el presidente Nicolás Maduro y su interpretación acerca de la presencia de 2 parlamentarios del PSUV el día de hoy. ¿La escuchamos? Bueno, primero felicitarnos a todos porque esto es un trabajo que es de todos. Y a pesar de que hay muchísima desesperanza y hay muchísimo miedo de que la Asamblea Nacional no termine de gestionar y de hacer lo que significa salir de Maduro, yo quiero decirle a los venezolanos que todo este trabajo ha sido a través y por un fin único, que es salir democráticamente y sobre todo constitucionalmente de este régimen hambreador que a la cabeza tiene no solamente el hombre más perverso de la historia de este país, sino que hay muchísimos motivos y calificativos para decirlo, desde narcotraficante hasta corrupto por la situación por los temas de Odebrecht. Fue una votación histórica, sobre todo en un momento donde la unidad está fraccionada, pero que la coalición opositora y quienes hoy día no se encuentran en la mesa de la unidad, en vista del compromiso que tienen con el país y porque hay muchísimos motivos para enjuiciar a Nicolás Maduro, decidimos votar por unanimidad, lo que hoy Venezuela ya lo ha hecho desde hace tiempo, enjuiciar a Maduro por inepto, por corrupto, por genocida, por todos los motivos, por hambreador, por toda la situación y la grave crisis humanitaria que estamos viviendo. Pero sumado a eso, dos representantes que es importante destacar, tienen más de 1 año y medio que no asisten a la Asamblea Nacional y que son y forman parte del gran polo patriótico en la intención de ir a minimizar esa jornada histórica y minimizar la decisión y la exigencia de los venezolanos, no solamente fueron y reconocen una vez más la importancia de lo que es el poder legítimo y legitimado y el único bastión democrático reconocido en el mundo que tiene Venezuela, como es la Asamblea Nacional, y que a pesar de su intención, pero que ya no hacen bulla porque ya el mundo los descubrió y ellos saben que son cómplices de esta narcodictadura, fueron para allá para cerciorarse y tratar de sabotear, como dije anteriormente, la decisión que por unanimidad decidimos los diputados, 105 diputados en la Asamblea Nacional. Pero algo muy importante, María Alejandra, de este día de hoy, cuando en una jornada como esta, no solamente van 2 diputados del PSUV, sino que los militares que deberían custodiar la seguridad de los venezolanos, como la Guardia Nacional, impiden la entrada de los medios de comunicación, eso no solamente consolida la dictadura y ratifica que estamos en un estado dictatorial, sino que el querer esconder la realidad que están viviendo y lo que significa el resultado de lo que el día de hoy hizo la Asamblea Nacional es lo que hace temblar al régimen, que cada vez está más debilitado. Y nosotros queremos decirle a los venezolanos, hay hambre, hay dolor, hay angustia, hay diáspora, pero hay también la firme convicción de que unidos vamos a salir de esto, pero que no es de un día para otro. Nosotros no quisimos tampoco generar una expectativa a los venezolanos y quisimos ser muy serios y responsables al emitir inclusive la información y en nuestros discursos, que uno fue mejor que otro y reconfirma la calidad política y democrática de nuestros diputados, quienes hoy informaron por qué no solamente el juicio por un caso de corrupción de Odebrecht, sino por todos los motivos que hay para hacerlo, entre esos reivindicar sobre todo a nuestros caídos, a nuestros jóvenes que se fueron asesinados, y por supuesto porque hay una cúpula corrupta que se quiere quedar y que nosotros sabemos que es un monstruo de 1000 cabezas, pero que igualmente estamos dispuestos
y comprometidos a enfrentarnos y a desafiar a Nicolás Maduro. Ahora, diputada, vamos a reponer un extracto de esta declaración que en el mes de marzo ofrecía el presidente Nicolás Maduro, celebrando la renuncia de Pedro Pablo Kuczynski en Perú, producto del escándalo Odebrecht. Él se refería a este caso en los siguientes términos. Al final, bueno, terminó cancelando su viaje a la Cumbre de las Américas. No sabemos si por esta decisión del Tribunal Supremo de Justicia en el exilio. Hablamos del presidente venezolano. Vamos a reponer esta declaración. Yo quisiera su reacción y sobre todo saber qué viene a continuación. Creo que es la pregunta que hoy día se hacen los venezolanos, incluso la comunidad internacional. Reponemos declaración del presidente Nicolás Maduro y quisiéramos escuchar su reacción. Todo lo que pasa, el escandalazo de corrupción, escandalazo que no soportó, le quemó la cara, le quemaron las manos al señor Pedro Pablo Kuczynski, se le quemaron las manos. Le estalló en la cara la pudrición de la corrupción a Pedro Pablo Kuczynski. Yo pensaba que él me iba a recibir en la Cumbre de las Américas. Resulta que no va a estar ahí. Así cuando yo llegue, ¿quién me va a recibir en Lima? Bueno, habrá que coordinar eso con el canciller Jorge Arriaza para ver quién nos va a recibir en Lima cuando lleguemos a la Cumbre de las Américas. Un saludo al pueblo del Perú y un aplauso bolivariano, sucrista, sanmartiniano. ¡Que viva el Perú! Bueno, decía el presidente, le estalló la pudrición de la corrupción y la verdad preocupa mucho la información que ha trascendido en esta sentencia del Tribunal Supremo de Justicia en el exilio, los documentos que aparentemente tienen la rúbrica del primer mandatario venezolano, su reacción a lo dicho en ese momento por el presidente Maduro y además qué viene a continuación después de la sesión de la Asamblea Nacional. Diputada. Bueno, esas declaraciones de Nicolás Maduro riéndose y burlándose de un presidente demócrata que donde hay un país con Estado de Derecho y donde moralmente destruido decide pensar primero en el país y después en sus apetencias personales, y la demostración fue que renunció, pero quedó el vicepresidente y ratificó lo que había hecho Kuczynski, no invitar a Nicolás Maduro por considerarlo una persona no grata, un dictador y un personaje muy oscuro que tiene a los venezolanos hoy saliendo de sus países por la situación de crisis humanitaria. Pero yo voy a recordarte también algo que en el interrogatorio que le hicieron al presidente de Odebrecht, cuando le dijeron que qué había hecho para corromper a tantos funcionarios, inclusive a presidentes, y él dijo que no, que él se los había encontrado así, ladrones, y que obviamente eso quiere decir que no corrompes a quien es corrompible, sino entonces los ladrones existen, y si le ofrecen, ellos están también dispuestos a darle el precio que es. Y el precio de la corrupción en Venezuela es hambre, muerte y miseria y diáspora. Eso significa lo que estamos viviendo hoy, porque la cantidad de dinero que hoy se sabe y que son las pruebas que presentó la fiscal Luis Ortega Díaz es la demostración de la gran cantidad de dinero que se han robado de manera imperdonable, y que es histórico y que poco a poco van a seguir saliendo, y que lamentablemente hoy estos dineros de la corrupción están cobrando la vida de miles de venezolanos diariamente. ¿Qué va a pasar ahora? Bueno, una vez que nosotros aprobamos la autorización para el juicio, tiene que haber un veredicto. La Asamblea Nacional, cumpliendo con su mandato y cumpliendo con la petición que hicieron los magistrados del Tribunal Supremo en el exilio, ellos nos hicieron una solicitud, la cual nosotros cumplimos de manera responsable con los venezolanos y con la historia de este país. Ahora, en este momento, pasa una siguiente fase, y es que la Asamblea Nacional legítimamente constituida, una vez autorizado que hay motivos para poder enjuiciarlo, sucederá que habrá un juicio y habrá entonces un resultado que eso a su vez dará otros resultados. Pero por ahora, María Alejandra, hoy la Asamblea Nacional se reivindica una vez más con los venezolanos, una Asamblea Nacional que ya declaró la responsabilidad política, una Asamblea Nacional que ya declaró la ausencia del cargo, el vacío del cargo. Nosotros hemos hecho todas las denuncias
de corrupción que hay en este gobierno, y nosotros sabremos entonces después qué va a pasar sucesivamente, porque por ahora no creamos tampoco que ya ahorita Maduro sale de Miraflores. Eso sabemos que aquí esa decisión se está tomando en el exilio, con unos magistrados que están en el exilio, una fiscal que fue destituida inconstitucionalmente, porque aquí no hay democracia. Y nosotros simplemente con el compromiso que nos da la Constitución y nos dio el pueblo venezolano en el 2015, asumimos nuestra responsabilidad y seguimos lo que nos dijo, lo que nos pidieron nuestros magistrados del Tribunal Supremo, y ahora veremos qué va a pasar. Gracias, diputada Mariela Magallanes, por atendernos, acompañarnos, diputada por Aragua, dirigente de la Causa R. Ella acudió hoy a la sesión que aprobó autorizar el antejuicio de mérito contra el presidente Nicolás Maduro por los delitos de corrupción propia y legitimación de capitales, en una causa iniciada por el Tribunal Supremo de Justicia en el Exilio. Recordar que en el acuerdo suscrito por los diputados, rechazado por 2 parlamentarios del PSUV, que a pesar de que no le dan importancia al Parlamento, decidieron acudir. Bueno, ellos destacan que en varios países de América Latina vienen adelantando investigaciones relacionadas con hechos de corrupción ligados a las actividades de la empresa brasileña Odebrecht, salvo en Venezuela, donde, dice los diputados, producto del secuestro de las instituciones del sistema de justicia, es el único país en el que los graves señalamientos contra personal del Estado no han sido investigados. Hasta ahora hacemos una pausa y ya venimos. Usted escucha Conexión 750 con María Alejandra Trujillo, solo por RCR 750 AM. Puede seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero Enzo Betancourt, presidente del Colegio de Ingenieros de Venezuela. Estimados colegas, ingenieros, arquitectos y profesionales afines, el hombre es del tamaño de sus dificultades y siempre será capaz de vencerlo. En el año 2018 debemos trabajar para construir el país que nos merecemos todos los venezolanos. Siempre un paso adelante. Visita nuestro portal www.cib.net.be. Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Cuando se busca frescura y calidad en frutas y verduras, en Central Madeirense las encontrarás. Por eso, cada día ofrecemos lo mejor de esta tierra a ustedes, nuestros clientes. Visita cualquiera de nuestras sucursales. Te esperamos en Central Madeirense. Son más frescas. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Tu viaje en primera clase te lleva a disfrutar de Morrocoy y Paraguaná, 2 destinos, una sola experiencia. Consulta nuestra promoción del 19 de abril a través del 0414-330-4342 o escríbenos a info@tuviajeenprimeraclase.com. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Una ventana para las propuestas y denuncias de las comunidades populares de Venezuela. Evelyn Martínez y la Red de Ciudadanos llegan debatiendo problemas y promoviendo soluciones. Es el Radar de los Barrios. Por la autonomía de los movimientos sociales que no pueden ser complementos de partidos o gobiernos. El Radar de los Barrios, de lunes a viernes, a partir de las 10 de la mañana. Por RCR 750 AM. Hay distintas formas de entender el mundo que nos ha tocado vivir y en RCR se las exponemos día a día. Tratamos de entender y explicar los hechos que se convierten en noticia. Con ímpetu pero sin gritar, porque la realidad no se puede tapar. En una Venezuela que cuenta con su constitución y un marco legal, pero que el gobierno viola a diario,
dejándonos a todos en el desamparo. Con pluralidad y respeto, porque todos somos venezolanos. RCR, una visión amplia y contrastada de lo que sucede día a día en la calle. Ahí, donde todos nos encontramos. RCR 750 AM, porque lo bueno une. El poder de la comunicación en tus manos. Conexión 750 con María Alejandra Trujillo. Solo por RCR 750 AM. Continuamos, amigos, en Conexión 750 y decíamos al inicio que hoy, en tanto la Asamblea Nacional aprobaba esta autorización para continuar con el antejuicio de mérito contra el presidente Nicolás Maduro, que se inició por el Tribunal Supremo de Justicia en el exilio, en el marco de las denuncias por el caso Odebrecht en nuestro país. Hubo protestas en buena parte del territorio nacional por la crisis humanitaria en el sector salud. Médicos y enfermeros de estados como Carabobo, Mérida, Guárico, Cojedes, Bolívar se unieron a la convocatoria de diferentes organizaciones del sector salud este martes, tal como lo destaca en su versión electrónica el diario El Nacional. Médicos y enfermeros de diversos centros hospitalarios a nivel nacional se unieron a esta protesta convocada por la Federación de Trabajadores de la Salud, FETRASalud, para rechazar la crisis humanitaria que enfrenta Venezuela y las condiciones laborales en los hospitales. FETRASalud y la Asociación de Profesores de la Universidad Central de Venezuela pidieron que las manifestaciones se realizaran de forma creativa y pacífica entre las 10 de la mañana y las 2 de la tarde. En el caso concreto de Caracas, en las redes sociales todavía se comenta el incidente producto de la acción de los cuerpos de seguridad de la Guardia Nacional, concretamente contra los trabajadores del Hospital Periférico de Catia, que tomaron la autopista Caracas-La Guaira. También hubo manifestaciones al frente del Hospital JM de Los Ríos. Vamos a tratar de contactar con alguno de nuestros invitados para conocer los detalles de esta manifestación. Los empleados y pacientes del Hospital Universitario de los Andes en Mérida manifestaron para exigir respeto a la vida y para que se busque una solución a la crisis humanitaria que atraviesa el país. En el caso de los médicos residentes del Hospital de Calabozo, esto en Guárico, denunciaron que llevan 5 meses sin cobrar salarios, tomando en cuenta que ya la canasta básica familiar, lo comentamos al inicio, supera los 75 billones de bolívares, una cifra que se pierde de vista, que muy pocas familias en Venezuela pueden cubrir. Mientras que en Cojedes, los integrantes del gremio se concentraron en las calles para acatar la convocatoria. Me dicen que tenemos la línea telefónica, me tienen que repetir, al doctor Uníades Urbina. Él, es médico del Hospital JM de Los Ríos, pediatra. Gracias por atendernos. Muy buenas tardes. Buenas tardes, María Alejandra. Gracias por el contacto. Con mucho interés de conocer los detalles acerca de la manifestación en las puertas del Hospital JM de Los Ríos. En general, doctor, conocer cuál es la situación del sector salud que ha provocado esta manifestación en buena parte del territorio nacional. ¿Lo escuchamos? Sí, señor. Hubo 14, la respuesta fue muy positiva. Hubo 14 hospitales en el área metropolitana que respondieron al llamado a la protesta pacífica y democrática, y en el país hasta las 12 del mediodía teníamos información de 19 estados. Faltaban Falcón, Portuguesa y Zulia por dar la información. Pero ¿qué es lo que nos lleva a hacer este gran movimiento a nivel nacional y despertar a la gente? El problema que venimos conversando con todos ustedes, amigos periodistas, desde hace años. La salud en Venezuela está sufriendo una crisis terrible, no hay medicamentos, no hay equipos de diagnósticos adecuados, falta personal de salud en todas las áreas, las infraestructuras están colapsadas, los hospitales, como siempre digo, los hospitales en Venezuela y particularmente en el hospital de niños está abierto por la mística del personal, de todo el personal que trabaja en ese hospital. Ahora, a propósito de lo que está ocurriendo en el JM de Los Ríos, anteayer, trascendió la información del fallecimiento de una pequeñita, producto de la falta de insumos. ¿Qué puede comentarnos, doctor? Sí, al llegar a los hospitales, ¿qué sucede con los pacientes?
El primero, por lo menos el hospital de niños de 420 camas que manejábamos al final de la década de los 90, ya vamos por 120, 130 camas. Ya ahí estamos dejando un gran grupo de pacientes que, si bien 420 camas no es la solución, pero era mucho mejor que 120. Ya estamos bajando la capacidad operativa de pacientes hospitalizados en un 75%. Llega el paciente, hay que hacerle diagnósticos dependiendo de la patología. No hay rayos X, no hay tomógrafo, no hay resonador, los equipos de eco están obsoletos, y así vamos. Eso hace que te prolonguen el tiempo. El paciente, si después que hacemos el diagnóstico basándonos en la clínica, no hay medicamentos, la encuesta nacional de hospitales reporta que hay un 80% de déficit de medicamentos de todo tipo en los hospitales y así como en las farmacias comunes y corrientes. Eso complica la situación del paciente, y ahora con la desnutrición que va cabalgando, son pacientes que evidentemente su condición no la tienen dada como para soportar una patología que un paciente nutrido que antes era sano no puede ser, no llega a ser mortal. Entonces ese es el panorama que tenemos actualmente con los niños venezolanos. Corrijo, el caso al que nos referíamos es el del pequeñito Luis Barrientos, de 5 meses. Él se encontraba hospitalizado en el JM de Los Ríos. Bueno, no tuvo oportunidad de tener quirófano para cirugía. Lógico, porque si tú no, entonces de 7 quirófanos solo funcionan 3, no hay cirujanos todos los días, no hay anestesiólogo, entonces tienes que tener como una alineación de los astros, María Alejandra, que esté el quirófano, que esté el cirujano, que esté el anestesiólogo, que estén los instrumentistas. Muchas veces, dependiendo de la patología, que además haya cupo en terapia intensiva. La terapia intensiva del Hospital de Niños, que era o es arquitectónicamente una de las más grandes de Venezuela, de 11 cupos solo podemos manejar 5 y eventualmente. Entonces eso hace que en algún momento la cadena de cosas que deben estar alineadas para que un paciente evolucione de la manera adecuada, falta algún eslabón, y ahí es donde se producen este tipo de acontecimientos. Por eso algún dirigente llegó a decir, doctor, que la corrupción mata en nuestro país. Es decir, los recursos que se van vía la corrupción no llegan nunca, por ejemplo, a el servicio de salud en Venezuela. Es verdad, ¿correcto? Y es verdad. Yo me acuerdo que estando la ministra Saber en el 2012-2013 de ministra de Salud, el presidente Chávez, antes de fallecer, le dijo un día a Voz Populi en un programa: bueno, Eugenia, te voy a dar más dinero, pero no es para que se lo roben. Cuando el mismo presidente Chávez hizo esa noticia casi crimen y no pasó nada, el dinero lo dan, sí, pero lo están invirtiendo de una forma adecuada, y como tú bien dices, y lo han dicho mucha gente, no termina de llegar a los más afectados, que son los niños, niñas, adolescentes. Ojo, sin olvidarnos de los pacientes adultos, que también tienen la misma problemática, pero mi área básicamente es pediatría, pues. Finalmente, doctor, ¿el gobierno se ha pronunciado sobre la protesta el día de hoy? ¿El ministro o algún representante? Para nada. No, en lo absoluto. Para nada. Igualito cuando se protestaron las mamás recientemente de nefrología, las mamás de oncología se encadenaron, hicieron una vigilia, protestamos hoy, protestaremos dentro de 10 o 15 días, y no hay respuesta por los entes rectores de la salud. Ni siquiera el director del hospital ha sido capaz de, bueno, ¿qué es lo que quieren? Pase. No, nada. Una cosa impresionante. Gracias al doctor Uniades Urbina, médico pediatra, intensivista, exdirector del Hospital JM de Los Ríos, presidente de la Asociación de Policultura y Pediatría, expresando opinión, además ofreciendo información acerca de la protesta el día de hoy a nivel nacional, producto de la crisis humanitaria que afecta a Venezuela. Hasta ahora hacemos una pausa y ya venimos. Estás en sintonía de Conexión 750, solo por RCR 750 AM. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero Ramón López, vicepresidente del Colegio de Ingenieros de Venezuela. Apreciado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el sistema de salud venezolano no presta la atención requerida y la altísima inflación encarece notoriamente este servicio. Es por ello que el Fondo de Previsión Social del CIP te ofrece un servicio de salud seguro, confiable y accesible, con amplia cobertura. Para mayor información visita el portal www.cib.net.be. Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. En Venegroup somos la solución en envíos aéreos y marítimos. Ofrecemos servicios con la mejor calidad y en tiempo récord, de manera fácil y segura, a través de comprasyenvíos.com. Contáctanos 0251-710-4945 y por nuestras redes. Venegroup, aliados en compras y envíos.
Mensaje del ingeniero Kenick Navarro, presidente del FOMPRES CIB. Apreciado colega ingeniero, arquitecto y afín, el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela, FOMPRES CIB, diseñó para la protección de tu salud el Sistema Integral de Previsión Social. El mismo tiene a tu disposición beneficios de la solvencia, asistencia primaria de salud, el plan de salud con coberturas de acceso VIP y la póliza internacional. Todos estos planes pensando en la protección de tu familia. Para mayor información visita fomprescibe.net.be. Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. El restaurante Montana Grill te recibe para que almuerces, cenes o celebres con tu familia, amigos, compañeros de trabajo y disfruten de sus excelentes carnes a la brasa. Montana Grill, único en carnes en la Candelaria, esquina Candelito. Restaurante Montana Grill, la tentación del sabor. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. La Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales presenta El progreso tiene su ciencia. Hoy presentamos Alejandro Müller y los plásticos. Sin plásticos es imposible concebir la vida moderna. Están presentes en nuestra ropa, calzado, celulares, cables eléctricos, automóviles, materiales quirúrgicos, empaques y muchos otros. El investigador Alejandro Müller, profesor emérito de la Universidad Simón Bolívar, se dedica a estudiar la estructura de los plásticos con el fin de diseñar materiales con propiedades particulares. La mayoría de los plásticos comerciales son semicristalinos, lo cual no se refiere a su transparencia, sino a cuán ordenadas están las cadenas de moléculas que lo componen. Los plásticos poseen zonas cristalinas u ordenadas, pero a diferencia de los metales, también tienen zonas amorfas, en donde estas cadenas asemejan un plato de espaguetis. Müller se ha dedicado a descifrar cómo se ordenan estas cadenas y cuál es el impacto que los diversos arreglos tienen sobre las propiedades de los plásticos. Ha diseñado técnicas para determinar el tamaño y la distribución de cristales y ha estudiado cómo cambian las propiedades de los plásticos al reducir el tamaño de los cristales a escalas nanoscópicas, es decir, de una millonésima parte de un milímetro. Sus estudios, aunque lucen abstractos, tienen infinidad de aplicaciones en la vida cotidiana. Por ejemplo, tanto los plásticos biodegradables, que ayudan a preservar el ambiente, como las suturas bioabsorbibles por el cuerpo humano, se degradan por procesos que involucran al agua. Los tiempos de degradación serán más largos mientras más zonas cristalinas existan en el material, ya que estas son más densas y de mayor dificultad de penetración que las amorfas. En otras palabras, la biodegradación de los plásticos depende de su cristalinidad. Mientras más cristalinos, más tiempo tardan en descomponerse. Alejandro Müller es miembro de la Academia de Ingeniería y del Hábitat. Sus descubrimientos son un aporte significativo al desarrollo de nuevas tecnologías al servicio de la sociedad. El progreso tiene su ciencia. La Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales presentó El progreso tiene su ciencia. Para más información, www.acfiman.org. María Alejandra Trujillo te acompaña en Conexión 750, solo por RCR 750 AM. Claro y raspado. Continuamos, amigos, en Conexión 750 y a partir de este momento vamos a tratar de responder a la inquietud que viene ahora, luego de la decisión de la Asamblea Nacional de aprobar o autorizar ante juicio de mérito contra el presidente Nicolás Maduro iniciado por el Tribunal Supremo de Justicia en el exilio por los delitos de corrupción propia y legitimación de capitales en el caso de Brecht. Estamos ante una situación absolutamente inédita y para tratar de responder a la inquietud saludamos en la línea telefónica a Cecilia Sosa Gómez. Fue presidenta de la extinta Corte Suprema de Justicia, es profesora de Derecho Administrativo y Constitucional. Gracias por atendernos. Muy buenas tardes. ¿Cómo estás? Encantada, un placer. Pues mucho interés, doctora, de conocer qué viene a continuación y las posibilidades de que esto
llegue a feliz término una vez que la Asamblea Nacional autoriza este antejuicio que ya inició el Tribunal Supremo de Justicia en el exilio. ¿La escuchamos? Bueno, efectivamente yo creo que ya el cumplimiento por parte del Poder Judicial, Tribunal Supremo, de que hay mérito, más la autorización producida en el día de hoy por la Asamblea Nacional, hace que Nicolás Maduro pase al proceso penal ordinario a ser juzgado por el Tribunal Supremo. Tiene varios aspectos importantes desde el punto de vista también de reforzar y reconocer al Tribunal Supremo, que cosa que es importante, no solamente una carta que ellos habían enviado el año pasado, sino ya es el reconocimiento de que la sentencia que ellos producen tienen efectos en Venezuela. Pero lo importante aquí, y creo que es lo que todo el mundo piensa, es que una vez hecho este pronunciamiento de la autorización y más allá de que se inicie el juicio en el caso de Brecht por corrupción a Nicolás Maduro, es necesario, y esperamos que eso sea lo más pronto posible, que la Asamblea Nacional ponga en conocimiento a Nicolás Maduro de que de acuerdo al artículo 380 del Código Orgánico Procesal Penal, como ya fueron cumplidos los trámites necesarios para el enjuiciamiento, el funcionario queda suspendido e inhabilitado para ejercer un cargo público durante el proceso. ¿Eso qué significa? Eso significa que los efectos de la sumatoria de la declaratoria de mérito más la autorización, o sea, la participación de dos poderes, hace que se produzca una vacante temporal, y esa vacante temporal debe ser suplida por la convocatoria ahora al vicepresidente ejecutivo, quien es el que, suple las faltas temporales del presidente, que ahora pasa ya no como presidente, sino como persona inhabilitada a ser enjuiciada, y debe juramentarse entonces el presidente ejecutivo para que asuma la presidencia como encargado de acuerdo al artículo 234 de la Constitución, que prevé que él será presidente encargado por 90 días y con una prórroga si lo autoriza la Asamblea Nacional, por 90 días más. Desde ese momento que transcurra eso, pasa a ser una falta absoluta, se aplica el artículo 233, pero como ha transcurrido más de la mitad del periodo que debía cumplir Nicolás Maduro, lo suple el mismo vicepresidente, pero ya no como encargado, sino como presidente en propiedad hasta el 10 de enero del 2019. Ahora, yo tengo que preguntarle, porque evidentemente hablamos en un país, o de un país donde, existen instituciones, pero no es el caso de Venezuela. Hoy en el documento aprobado por la Asamblea Nacional, ellos, los diputados, reconocían que la única nación donde no ha habido investigaciones sobre el escándalo de Brecht es nuestro país, producto del secuestro, y cito a los diputados de las instituciones del sistema de justicia que hay en este momento, que no investigan los graves señalamientos contra personeros del Estado. En estas circunstancias, ¿cuál sería el proceder? Es decir, ¿le tocará al Tribunal Supremo de Justicia en el exilio continuar con este antejuicio y la fiscal presentar los alegatos? Ella ya se pronunció, no sé si tuvo la oportunidad de ver el video que colgó en las redes sociales, pero lo vi. Correcto. Pero fíjate, ella decía que ya el presidente no es tal, y que en todo caso, si no se cumple la decisión en nuestro país, le tocará a la comunidad internacional. Doctora, la escuchamos. No, yo lo que creo que es muy importante que el ciudadano entienda cuáles son los efectos de la sentencia, que es lo que te he descrito hasta ahora. El planteamiento que hay, porque hay dos tendencias a decir, bueno, es que esto es una cosa simbólica, porque esto no va a pasar. Y hay otros que opinan que no es solamente un tema de simbolismo, sino que se está creando una falsa expectativa. A esa respuesta hay que dar lo siguiente: nosotros vivimos en una dictadura. Este planteamiento constitucional que yo te he hecho, que es efecto constitucional de la autorización dictada hoy, genera también una repercusión internacional muy válida, que es la que tú estás planteando.
puede que el presidente Maduro esta noche se burle de la sentencia, de la autorización, se burle de los magistrados, diga que él sigue siendo el presidente, pero él jurídicamente y políticamente ya no tiene ninguna base para su investidura. Y también es importante decir que tampoco la aspiración a ser candidato a la presidencia también se cayó por la autorización dada hoy. Ahora, que él siga en su línea dictatorial, no creo que haya ninguna duda, pero para la ciudadanía venezolana, la que está dentro y la que está afuera, sabe que él no tiene ya, él está inhabilitado para el cargo que, aunque lo siga desempeñando, exige de la ciudadanía también el decírselo, el enrostrárselo. Usted o cumple con la Constitución o no cumple con la Constitución. Tan no está cumpliendo con la Constitución que ni siquiera los venezolanos tenemos derecho ni a la vida, ni a la alimentación, ni al trabajo, ni a un salario digno. Entonces, el punto que me está preguntando es, ¿va a empezar el juicio? Sí. Se levantaron, ahora se aplican todas las medidas cautelares que tenía la sentencia, que se van a dirigir a tal parte, que los militares tienen que detener a Maduro. Puede que no suceda, pero internacionalmente el juicio sigue, el juicio va a seguir investigando los temas de corrupción cuyas pruebas están inclusive enumeradas en la sentencia. Entonces, el punto aquí es que su legitimidad, inclusive de origen, la perdió, e internacionalmente eso tiene un impacto grandísimo, pero que también lo tiene nacionalmente, porque parece mentira que la presión de la sociedad civil en Venezuela, con sus organizaciones débiles, fuertes, como tú quieras, unidas a la sociedad civil que está afuera, logró presionar, porque hay que decirlo, a los diputados a que asumieran su responsabilidad más allá a los partidos políticos a los cuales ellos pertenezcan. Y eso es un paso importantísimo en la legitimidad de la Asamblea Nacional, en la legitimidad ahora del Tribunal Supremo, en la legitimidad de la fiscal que va a continuar el proceso junto con el tribunal, independientemente de que Maduro siga sin querer atender a la realidad de que va a ser enjuiciado, más cuando la propia sentencia combina ahora a todas las convenciones, especialmente la de Palermo, que determina que la ayuda de los otros países para poder determinar cuáles son los tentáculos de la corrupción que se generaron a través de Odebrecht vinculados al caso venezolano, saldrán en ese juicio. Doctora, tenemos oyentes, como es natural, se comunican a través del 482-9750, insistimos, estamos ante una situación absolutamente inédita. Miriam García nos llama desde San Antonio, muy buenas tardes. Buenas tardes, licenciada. Mire, llamo por lo siguiente. Si queda el vicepresidente, que es de dudosa reputación, porque por los nexos que se dice que tiene con el terrorismo, yo considero que nosotros hemos sufrido bastante, y yo le preguntaría a la doctora Cecilia Sosa que por favor no será mejor hacer una transición a la brevedad posible por la emergencia que tenemos en salud, en seguridad, todo lo que, bueno, el calvario que estamos viviendo, y luego en unas elecciones limpias y transparentes como lo esperamos todos, que somos el 90% de los venezolanos, que por favor me dé su opinión. Gracias. Gracias. ¿Qué contesta, doctora? Yo comparto completamente la opinión de la persona que consulta por una razón. Uno está en dictadura. Yo he planteado lo que dice la Constitución, pero es perfectamente factible que el señor vicepresidente ejecutivo no va a asumir el cargo de presidente para producir lo que ellos llaman el desconocimiento de esta decisión de la Asamblea Nacional. De manera que si el gobierno, y esto es lo importante de la pregunta de ella, si el régimen en su presidente y en su vicepresidente desconocen la orden de la Asamblea Nacional, ellos pierden el piso político y jurídico de su investidura y exige de la población venezolana la búsqueda de una transición y de la aplicación
de lo que votamos el 16 de julio, que fue precisamente la creación de un gobierno de unidad. Ahí tendrá que ponerse los pantalones, tanto los que tienen las estrellitas, que son los militares, como la Asamblea Nacional. Ahora, a propósito de lo que va a ocurrir en los próximos días, estas elecciones presidenciales que desconocen buena parte de la comunidad internacional, el Grupo de Lima emitía comunicado en el marco de la Cumbre de las Américas. Doctora, yo quisiera su opinión acerca de los escenarios que vienen después de esos comicios que, bueno, va a utilizar el gobierno para perpetuarse en el poder. En principio, el Grupo de Lima o los países que suscribieron el documento 16, incluyendo los Estados Unidos, advertían que no iban a reconocer ese proceso comicial y, por otra parte, advertían que iban a refrendar su apoyo a la Asamblea Nacional y a los actos jurídicos que conforman la Constitución requirieran su autorización, serían reconocidos. Yo quisiera su comentario a la luz de lo que hemos hablado y el impacto que puede tener una decisión como la que se ha anunciado el día de hoy, la autorización para este antejuicio de mérito contra el presidente Nicolás Maduro. ¿La escuchamos? Bueno, yo creo que tienes toda la razón. Primero, estas no son unas elecciones. Esto es una fantasía que ha creado el presidente de la República para tratar de distraer de alguna manera, no sé si al pueblo que él cree que lo sigue, porque yo creo que lo único que está uniendo a los venezolanos es un poco la desesperación de la realidad, de falta de todo lo que le falta, porque es que nos falta todo. Este es un país que no tiene absolutamente nada. Y la situación que se está planteando es que precisamente un presidente que va a ser enjuiciado por corrupción, que está aspirando a la presidencia de la República, y unos candidatos que verdaderamente creen que pueden lograr en un proceso que no tiene ningún tipo de garantías y que muy por el contrario está completamente amañado, y la comunidad internacional así lo reconoce, un gobierno que inclusive no va a ser reconocido, gane quien gane, es el que nos coloca a nosotros. Por eso me parece tan importante la decisión de hoy, que nosotros valoremos que ahora tenemos la fortaleza de pedir la salida de Maduro y por supuesto de todo aquel que está fuera de la Constitución, como es el caso de haber autorizado este enjuiciamiento. Ahora, ¿hay lapsos establecidos en la ley sobre la audiencia por venir ya para entrar al fondo de la cuestión o no, doctora? ¿Qué puede decirnos al respecto? No, yo creo que al ser notificados igualmente el tribunal de la autorización, el juicio sigue como juicio ordinario penal y seguirá con su defensor, con su defensor que le colocó el tribunal, que por cierto lo hizo muy bien, tal y como lo reseña la sentencia. Objetó algunas cosas y fue replicado por la fiscal y seguirá con ese defensor que se le colocó para que el juicio pueda continuar y no sea un juicio en ausencia. Ahora, no evidentemente, doctora, el futuro de esta investigación y del antejuicio de mérito va a depender de la legitimidad que tenga una decisión con relación a este caso y, digamos, el apoyo de la comunidad internacional, tomando en cuenta que internamente seguramente será desconocido. Quisiera su opinión sobre este tema, porque creo que es la gran inquietud que existe hoy día en nuestro país. Sí tendrá efectos, al menos, más allá de nuestras fronteras. ¿La escuchamos? Absolutamente, yo creo que ya lo tiene el efecto. Ya lo tiene el efecto. El hecho de que la audiencia oral se haya producido en un estadio de un poder público como fue el poder legislativo colombiano, da muestra de que es un tribunal reconocido, y ahora reconocido internamente. Imagínate tú si el impacto de un tribunal que, aunque está fuera, es como si estuviera dentro. Esa es la realidad, digamos, jurídica que estamos viviendo. Y el apoyo de la comunidad internacional a la Asamblea Nacional por la decisión tomada, como te comentaba al comienzo, le da una legitimidad ahora que también muestra a la ciudadanía que, si pudiera leer algunos párrafos de lo considerando en algún momento de la decisión de hoy, cómo se vincula verdaderamente las carencias de un gobierno que no se ocupa de los derechos de la gente
frente a la necesidad de un cambio para precisamente salir de esta, ya yo no diría ni crisis, sino de esta situación de hambruna y de necesidad que nos atañe absolutamente a todos, incluyendo a la Fuerza Armada Nacional. Y finalmente, doctora, sí encuentran culpable al presidente Nicolás Maduro a la luz de las pruebas que se conocen. Evidentemente falta el proceso, se desarrolla el proceso. ¿Es posible que algún funcionario más allá de nuestras fronteras asuma como propia esa decisión y actúe en consecuencia? Digamos, creo que eso es lo que espera al menos la fiscal en el exilio y los magistrados que llevan adelante este antejuicio. ¿Qué opina usted? Bueno, yo sí no quisiera especular sobre eso. Yo lo que sí creo es que el tema de la corrupción es un tema muy sensible para el tránsito de las personas de entrar y salir de distintos países, y es perfectamente factible que la alerta roja se produzca y que para Nicolás Maduro su cárcel sea en principio el territorio nacional. Que vayan a actuar los militares poniéndolo detenido, no sé si eso será factible mientras tengamos al comandante en jefe asociado a su ministro de la Defensa. Pero de que existe en la instancia militar las mismas penurias que está pasando el pueblo venezolano, hace que hoy en día la Fuerza Armada Nacional esté en una situación absolutamente de rebelión, de desespero, que es comprensible ante la falta de recursos de toda naturaleza en el mismo. De manera que yo lo que creo que es muy importante valorar es que estamos en una dictadura, que la dictadura se va a tratar de mantenerse en el poder, y que la sociedad civil tiene una responsabilidad inmensa en presionar, y que como hoy, cuando vamos en la misma dirección y en el mismo objetivo, las cosas salen. Gracias, muchas doctora dudas Cecilia Sosa. existían de que se pudiera lograr la autorización, se logró, ahí está, ahora vamos a presionar por ejecutarla. Gracias, doctora Cecilia Sosa Gómez, por atendernos. Hacemos una pausa y ya venimos. Escuchamos Conexión 750, solo por RCR 750 AM. Mensaje del ingeniero Enzo Betancourt, presidente del Colegio de Ingenieros de Venezuela. Estimados colegas, ingenieros, arquitectos y profesionales afines, el hombre es del tamaño de sus dificultades y siempre será capaz de vencerlo. En el año 2018 debemos trabajar para construir el país que nos merecemos todos los venezolanos. Siempre un paso adelante. Visita nuestro portal www.cib.net.be. Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. En Las Mercedes, en Caracas, está el mejor restaurante especializado en carne de cerdo. Y es el inigualable restaurante Mi Cochinito Favorito, donde lo tienes en todas sus formas, sea asado o sea frito. Mi Cochinito Favorito te presenta un extenso menú para complacer y deleitar tu exigente paladar. En Las Mercedes, calle Nueva York, Mi Cochinito Favorito, carnoso, jugoso y sabroso. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición, que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Si buscas pasapalos frescos, variados y de primera calidad, pasa por Casa de Oblea. Allí consigues pequeños, pastelitos, empanaditas, nuggets, cremas, bases para cremas, aceitunas, encurtidos y muchísimo más para que ofrezcas calidad. Y el precio te sorprenderá. En Baruta, calle Páez con Mariño, está Casa de Oblea. 100% frescura y calidad. El poder de la comunicación en tus manos. Conexión 750. Con María Alejandra Trujillo, solo por RCR 750 AM. Continuamos, amigos, en Conexión 750. Se nos ha agotado el tiempo. Nos despedimos. Lo hacemos en nombre de todo el equipo. Los dejamos con la entrevista.
El Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presentaron. RCR presentó Conexión 750 con María Alejandra Trujillo, solo por RCR 750 AM.